Yo nací en el año 30, que es un año, desde el punto de vista generacional, muy curioso, porque hay muchos escritores y pintores que nacieron en ese año, o alrededor de ese año. Yo recuerdo que hay un poema de un poeta cubano, un gran poeta cubano, que se llama Pablo Armando Fernández, que dice más o menos, dice, todos nacimos alrededor del año 30. Es un año generacional, de cierto modo, ¿no? Bien, el problema es que esas fechas fueron trágicas para muchos, ¿no? No solamente porque internacionalmente fueron momentos cruciales de grandes cambios, de grandes dramas, pero especialmente para un español fueron muy significativas, porque pocos años después, en el año 36, vino la Guerra Civil Española, esta tragedia espantosa, ¿no?, que nos ha marcado para siempre. Y a mí me ha marcado para siempre. Yo tenía 6 años entonces y recuerdo perfectamente el día en que estalló la Guerra Civil. Recuerdo cómo con mi familia vivimos en Madrid bajo los bombardeos, después en Valencia, después en Barcelona, nuevamente con los bombardeos, y siempre con un clima de tragedia, de muerte, de olor a llamas y a humo y a pólvora. Es decir, realmente una generación marcada por la Guerra Civil. A pesar de todo, tengo recuerdos muy buenos de mi infancia, y muchos de ellos están relacionados justamente con lo que sería después mi vocación verdadera, es decir, con la pintura. Por ejemplo, recuerdo que en el jardín del colegio donde estábamos durante la Guerra Civil en Barcelona con mi hermano, había un pintor que pintaba en un jardín, en un parque, y recuerdo perfectamente el olor de la pintura al óleo. De cierto modo, un poco es mi Magdalena de Proust, el olor de la pintura al óleo. Y recuerdo, por ejemplo, como mis padres, una noche de Reyes, me regalaron unos tubos de pintura al óleo, material que yo desconocía en el uso. Yo siempre he pintado, como todos los niños, con acuarelas, con lápices, o dibujado, ¿no? Y ese color, el óleo, con su materia viscosa y pesada, ¿no?, me pareció algo realmente extraordinario, un descubrimiento fantástico, un descubrimiento casi profesional, ¿no? De repente me sentí como un pintor profesional. Después, hacia el año 43, caí enfermo con una tuberculosis que me obligó a permanecer en el lecho durante casi 5 años. Y fueron años para mí muy importantes porque he tomado mi vocación de pintor, se confirmó. Y en aquellos años de soledad también empecé a escribir. En realidad al principio yo dudaba realmente si iba a ser escritor o pintor, dudaba realmente, ¿no? Y al final todo se focalizó en la pintura realmente, ¿no? Y poco a poco la pintura se convirtió en una especie de fe de vida. Entonces aquellos años fueron también de grandes descubrimientos en el sentido de literarios, mis lecturas, con el aislamiento que yo tenía, me creé un mundo realmente imaginario, y este mundo, pues, de cierto modo se focalizó hacia una atracción hacia el surrealismo. El surrealismo que para mí entonces era algo revolucionario, algo realmente que podía causar un verdadero impacto todavía en la sociedad, un cambio especialmente en aquella España gris, terrible y penosa del franquismo, aquella España tan triste, tan horrible realmente. Y pinté realmente ya como un profesional, tenía 20 años, y 3 años después me fui a París, decidido a no regresar nunca más a mi país. Y en París estuve varios años viviendo, y después, por supuesto, regresé, pero bajo otras coordenadas diferentes ya, bajo otros presupuestos. Ya regresé conociendo un poco el clima de mi país, lo que había sido realmente España, la terrible tragedia que había sufrido y que había que luchar en favor de la democracia, en favor de la libertad y en contra del dictador que durante 30 años sometió a este país.
Antonio Saura es uno de los pintores españoles más importantes contemporáneos, siempre rebelde y a la vanguardia. En su obra está presente lo monstruoso y la belleza, lo apolíneo y lo dionisíaco, construcción, destrucción, y la fenomenología prevalece sobre la imagen. Antonio Saura, ¿siente que ha inventado algo en su pintura para usted mismo? ¿Qué he inventado? Sí, yo creo que es difícil hablar de invención en pintura, porque la pintura siempre es una especie de laberinto, más bien una forma en una línea en espiral o una línea quebrada, pero que se continúa, ¿no? Es decir, nada se inventa a partir de nada, todo se inventa a partir de cosas ya existentes, preexistentes, ¿no? Si la pintura es una especie de evolución, no un perfeccionamiento, eso sería la ciencia. La pintura no perfecciona como la ciencia, sino que nunca olvida y continúa adelante, ¿no? Pero sin embargo uno inventa cosas, por supuesto que sí. Uno inventa una grafología personal. Una grafología entre comillas, ¿no? Pues no es la palabra adecuada. Tampoco es grafismo, ¿no? Pero bien grafología, sí. Una forma de escritura personal, escritura pictórica. Un código. Un código también, sí. Eso sí se inventa. Yo creo que yo he inventado, en cierto modo, poco a poco, mi propio código personal, basándome en una iconografía muy específica, en la cual estoy encerrado, dando vueltas, buscando ese punto central que quizás no encontraré nunca, ¿no? Ese punto central, una especie de maelstrom, de gran torbellino, quizás ese punto central se llama intensidad, ¿no? Esa búsqueda de la intensidad por encima de todo. ¿Cómo llegó al ascetismo del uso del blanco y el negro solamente? Yo empecé a utilizar el blanco y negro solamente en el año 56, después de mi regreso a España, después de unos años de vivir en París, y como una forma de radicalizar mi pintura, justamente, un corte también, como una forma de llegar a una expresividad, de alcanzar la máxima expresividad con el mínimo de elementos, con la mínima complejidad técnica. Y era un deseo que tenía con mucha anterioridad. Tenía ese deseo de pintar solamente en blanco y negro, pero no me atreví a hacerlo hasta entonces, ¿no? Y hubo este reencuentro con mi país, esta forma de radicalización a través de este reencuentro. Y bien, el blanco y negro se transformaron en dos colores para mí fundamentales. Durante unos años pinté solamente con blanco y negro, después empleé otros colores, las tierras, colores pardos, otros colores, ¿no? Y de vez en cuando todavía vuelvo a esa tesis del blanco y negro. Y sus monstruos, la monstruosidad que aparece en sus imágenes, ¿en qué momento llegaron? No lo sé, yo creo que también llegaron paulatinamente. Ya eran monstruos o monstruitos al principio, ¿no? Después se formaron en verdaderos monstruos. Pero yo pienso que el monstruo está relacionado con la misma forma de trabajar mía, la misma forma de pintar. Es decir, vamos a ver, ¿qué es lo monstruoso? Lo monstruoso es a cierto modo, lo blasfemo. Es decir, en la historia de la pintura no existe pintura realmente de monstruos. Existe el Bosco, por ejemplo, que pintaba monstruos. Es cierto. Y los pintores del gótico pintaban monstruos. Pero esos monstruos los pintaban como un pretexto moralizante. Es decir, el monstruo era el mal o era el vicio, ¿no? Era un pretexto para pintar monstruos. Era pintura moralizante. Es decir, no era verdadera pintura de monstruos. Porque el monstruo es blasfemo. No se puede pintar al ser humano de una forma monstruosa, ya que el ser humano tiene que ser bello e imagen y semejanza a su creador. Entonces la tentación de lo monstruoso estaba camuflada con ideas moralistas, hasta que llegó Velázquez, en donde Velázquez pinta realmente monstruos, pero son monstruos también humanos. Es decir, Velázquez no se regodea, no disfruta con lo monstruoso. Velázquez lo que hace era pintar de una forma muy humana lo monstruoso. Es la primera vez en la historia del arte donde un monstruo está pintado exactamente con el mismo amor,
con el mismo cariño o el mismo afecto que una persona bella. Es un ejemplo único en la historia realmente, ¿no? El monstruo solamente aparece en el siglo XX, realmente, cuando el arte, la pintura, se libera de la obligación de representar a partir del invento de la fotografía. Usted juega con la construcción y la destrucción. ¿Por qué juega con eso? ¿Qué prevalece? No, yo creo que el juego de lo dual, el juego de lo contradictorio es fundamental. Para mí es un motor de creatividad. La contradicción es justamente aquello que provoca el surgimiento de formas novedosas. Yo creo que el pintor que está seguro de sí mismo, ¿no? Me parece que eso es terrible. Yo dudo siempre, ¿no? Soy inseguro de mi trabajo y dudo. Dudo justamente porque creo en la contradicción. Creo en la virtud de la contradicción y en el derecho a contradecirme. Por supuesto que eso podría interpretarse como una especie de frivolidad, es decir, desde el punto de vista ético, moral, la contradicción es muy fácil contradecirse, ¿no? No tiene nada que ver con esto. Para mí es una forma de creación de formas, una creación de creación de ideas novedosas. Y esta dualidad contradictoria, la que crea esta especie de surgimiento, es como los hombres primitivos cuando hacían fuego, ¿no? Con la yesca y el pedernal, la chispa surge justamente de aquí, de la contradicción. Y por eso me parece que lo monstruoso está unido a esto. Lo monstruoso es belleza, lo monstruoso. Lo obsceno es monstruoso y es bello lo obsceno. Puede ser bello lo obsceno, puede ser bello lo monstruoso, puede ser bello el humor. El humor terrible puede ser bello, ¿no? Y para mí los ingredientes fundamentales de una obra de arte, sea literaria, en música es más difícil que esto se evidencie, ¿no? Pero sobre todo en literatura y en pintura, es que exista ese interés por la belleza del monstruo, por la belleza de la obscenidad y por la belleza del ojo que ríe, es decir, del humor. Lo fundamental, por encima de todo esto, es que dentro de este complejo extraño donde está el tema que aflora, el tema que desaparece, donde está la contradicción que juega fundamentalmente, ¿no? Donde está lo bello, lo obsceno y el humor, lo fundamental es que un cuadro sea un objeto plástico fundamentalmente. Es un objeto que obedece a un lenguaje específico, que no es literario, que no es musical, que no es cinematográfico, es un lenguaje específico. Y que una pintura es un hecho en sí mismo plástico, como una afirmación realmente de ser humano. Yo sin poder pintar, posiblemente haría otra cosa, sin duda, ¿no? Me parece que mi única forma de hablar, fundamentalmente, es pintando. Y afirmar esa especie de decir, aquí estoy yo vivo, presente en este mundo terrible. ¿El erotismo siempre estuvo presente en su pintura? Yo creo que sí, pero de una forma oculta, porque yo pienso que nadie se va a excitar viendo un cuadro mío sensualmente, no, pienso que no, solamente plásticamente, ¿no? Pero de una forma subyacente está la sexualidad y el erotismo presente, yo creo que sí. Y la pintura que me interesa es fundamentalmente aquella en la que existe de esta forma subyacente una gran carga erótica o sexual. Las dos van juntas. Pienso que las dos van juntas, porque un arte puramente erótico es un arte representativo, un arte que excitará los sentidos, y creo que ese arte no existe en el siglo XX. En el siglo XX existen otros medios para sustituir aquello que en el pasado fue un arte erótico. En la dualidad. Me parece que hoy día, sin embargo, existe un arte sexual, eso sí, sexual que existe, que traspasa las formas, ¿no? Como en Picasso, como en Jackson Pollock, por ejemplo, ¿no? Como en algunas formas presentes en el arte del siglo XX. En la dualidad construcción y destrucción, ¿cuál domina? Yo creo que domina fundamentalmente la construcción, porque la destrucción es una forma de acceder a la construcción. Es decir, Picasso, por ejemplo, o los pintores del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, en general, ¿no? Practicaron la abstracción, ¿no? Aquello que llamamos abstracción, fue justamente una partir de la realidad para hacer abstracción, para crear formas novedosas. En el caso de Picasso, no cabe duda que Picasso deforma la figura humana a partir de una imagen real, en conocimiento de imagen real. Yo creo que en mi caso es exactamente lo contrario. Yo accedo a la deformación, accedo a la imagen real a partir de la deformación.
no como una abstracción, sino como una alteración de los signos del rostro humano desde su origen, como una necesidad puramente plástica para crear una nueva estructura plástica, es decir, una nueva estructuración del cuadro. ¿Cuándo está usted dispuesto a aceptar que el resultado de un cuadro es el final y cuándo da la última pincelada? Es muy difícil saber cuando un cuadro está terminado. Pero yo creo que un cuadro, llega un momento en que el cuadro está terminado. No creo en la perfección, creo más bien en la imperfección. Yo creo en la no terminación del cuadro. Yo creo que un cuadro no terminado es mucho más vivo y más poderoso que un cuadro realmente acabado. El problema es cómo abandonar la criatura en un momento óptimo sin terminarlo del todo. Ese es el problema grave. Entonces surge un momento de reflexión, cuando un cuadro ya realmente, cuando la criatura ya está alcanzando un momento óptimo, en donde hay que decidir realmente su abandono para que viva realmente una vida propia. El juego que existe en la literatura de el lector que completa el libro o el público que está presente en una pieza de teatro, sí. ¿Puede también llevarse este juego a la persona que está observando un cuadro? ¿Lo completa? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque un cuadro es un objeto ya inerte, ¿no? Es un objeto inerte que provoca dinamismo. Dinamismo en la percepción, para empezar, es dinamismo visual. Entonces yo creo que cada uno de nosotros es diferente. Luego esa visión del cuadro es por lo menos ligeramente diferente de una a otra persona. Y me parece que debe ser así. Debe ser así. Y la riqueza del arte en general surge justamente de esta diversidad y polivalencia del enfoque contemplativo. ¿La pornografía le interesa como elemento pictórico? Yo creo que la pornografía, la obscenidad, es muy difícil la barrera entre lo erótico, la pornografía y la obscenidad. Son barreras muy difíciles de establecer, ¿no? Pornografía en el término más habitual, es decir, la pornografía es aquello que se comercializa, el erotismo comercializado para provocar una excitación sexual, ¿no? Me parece que es muy importante, que muchas personas necesitan esa forma de visual o literaria, me parece que perfectamente válido. Pero yo prefiero una definición mucho más, que va más lejos, quizá más metafísica, a pesar de la palabra, que es la obscenidad realmente, ¿no? A mí me parece que la obscenidad en el terreno más amplio, incluso filosófico, me parece que es aquella que funciona mejor. Y aplicado estrictamente a la sexualidad, me parece que la obscenidad es fruto de choques emotivos importantes y, por lo tanto, fruto de aperturas plásticas, literarias y plásticas importantes. ¿Ha tenido usted alguna serie de cuadros obscenos? Sí, pero sí, hay cuadros míos que pueden definirse como obscenos. El problema es que mi pintura, la imagen está tan inmersa en la estructura y en el propio trabajo, en la propia fatalidad pictórica, ¿no? Que a veces queda encubierta en pinceladas, queda destruida, queda deformada. Pero yo creo que para un buen espectador, para un buen contemplador, esa obscenidad está patente como algo positivo. ¿Un artista no es artista si no es sensual? Yo creo que sí. Yo creo que sí, debe ser sensual, porque la sensualidad es una cosa, forma parte de la vida, es algo maravilloso, ¿no? Yo no creo que una persona no pueda ser sensual, ¿no? Que un arte frígido, existe un arte frígido, existe una literatura también frígida, existe, ¿no? Pero yo estoy en contra del arte frígido, no, realmente no. Me parece que la sensualidad hay que practicarla y hay que estimularla además. Hay que protegerla y hay que mimarla. Hay que mimar la sensualidad como algo maravilloso. ¿Cuál es su relación actual con la vanguardia artística española? Sí, la vanguardia artística española responde, como todas las vanguardias, a las vanguardias artísticas internacionales. Hoy día no se puede hablar de una vanguardia específica en cada país. Son movimientos internacionalistas, todo, que se propagan con una rapidez insólita hoy día, ¿no? Son momentos muy penosos en la historia del arte, porque la palabra vanguardia ha dejado de tener validez. Vanguardia no significa nada, ha sido reemplazada
sustituida perfectamente por el maridaje de moda y comercio. Y hoy día todo lo que es moda y comercio aparentemente es vanguardia. Es un momento muy difícil. Pero en fin, yo creo que de todas formas existen hoy día en España de nuevo, existen artistas jóvenes muy interesantes, interesantes pintores y escultores. ¿Y cómo se defiende un pintor de la comercialización? Porque debe ser tentador. Difícil. Difícil, sobre todo cuando hoy día justamente uno de los presupuestos de las nuevas tendencias pictóricas confunden realmente el éxito con el comercial con la calidad artística. Pero yo creo que es preciso ser muy fuertes y en momentos difíciles el retirarse, el practicar, no cambiar, no ser artistas camaleónicos, no adaptarse a las modas, sino perseverar en el universo personal, en aquello que únicamente uno puede buenamente hacer en relación con sus preocupaciones auténticas, ¿no? Y creo que hay que aislarse y trabajar. Háblanos de Pinocchio, el nuevo libro que estás ilustrando. Tú amas los libros y los amas no solo como lector, sino también los ilustras, los realizas. Háblanos de Pinocchio. Estoy haciendo Pinocchio, efectivamente. Yo estoy haciendo, poco a poco, estoy haciendo una especie de biblioteca imaginaria, ilustrada, ¿no? Estoy ilustrando una especie de biblioteca imaginaria. Ilustré el Quijote, ilustré San Juan de la Cruz. Hace un año salió un libro ilustrado, la obra completa de San Juan de la Cruz. He ilustrado varias novelas de autores amigos. He hecho un libro sobre Ramón Gómez de la Serna también, varias cosas, ¿no? Y ahora estoy haciendo dos cosas totalmente antagónicas. Estoy ilustrando Pinocho, que quiero que sea un libro muy, muy lúdico, en fin, aunque es un libro trágico, ¿no? Pinocho. Pero en fin, va a ser un libro con mucho color y quiero que los niños lo comprendan, que los niños vean ese libro y digan, lo entiendo, es un libro para niños. Pero al mismo tiempo que los adultos también lo entiendan, los adultos digan, es un libro para niños, pero también pueden ver los adultos. Y bueno, y también estoy ilustrando como contrapartida de este libro con mucho color, ¿no? Estoy ilustrando el Criticón de Gracián, de Baltasar Gracián, que va a ser una obra en 3 volúmenes también, pero que es todo lo contrario, es un universo negro, dramático, muy, muy denso, ¿no? Muy, muy terrible, muy como Gracián. O sea que el color lo estás utilizando para tu biblioteca de la memoria. Ahí no vas al blanco y al negro. No, en Pinocho desde luego no porque yo lo veo en colores, ¿no? Y quiero que los niños lo comprendan. ¿Es trágico Pinocchio como personaje? Yo creo que en el fondo es muy trágico, porque al pobre Pinocho le pasan cosas terribles. Para empezar, cuando todavía Pinocho es un tronco de madera, cuando todavía no está tallado en forma de Pinocho, ya empieza a quejarse, ¿no? Porque le dan golpes con un hacha, con una hachuela para construirlo. Después a Pinocho se le queman los pies, por ejemplo, en un momento determinado, en un descuido de Pinocho. Después a Pinocho le persiguen los niños, le dan golpes, los policías lo encarcelan, en un circo lo convierten en marioneta, como un esclavo, después en otro lugar se lo quieren comer, luego, etcétera, etcétera, y acaba en el vientre de una ballena después, ¿no? Todo no son más que tragedias en la vida del pobre Pinocho. Pero ¿y es tragedia al final? Al final no es tragedia, ¿no? Al final, según el libro, se convierte en niño. ¿Y no es tragedia que lo conviertan en ser humano? Yo creo que efectivamente la tragedia más grave del Pinocho de Collodi fue que lo hicieran niño realmente, ¿no? Y además fue una tragedia impuesta, yo creo. Me parece haber leído que Pinocho, que era una especie de novela por entregas, que era un folletón, ¿no?, publicado en la prensa, se acababa de una forma trágica, en la muerte de Pinocho como muñeco de madera. Fue una imposición del editor. Y Collodi añadió este final, que queda con un final realmente excesivamente trágico. Pinocho debía ser un muñequito de madera maravilloso siempre. En un estante. En un estante para que lo contempláramos. Antonio Saura, ¿de qué se arma usted cuando se dispone a pintar? ¿De enojo, de capricho, de seducción, de sexualidad, de poder, de inocencia? Yo me armaría de dos cosas. Una de ellas la acaba de decir, ¿no?, que es inocencia.
Y otra de ellas es de valor. Hay que tener mucho valor para pintar realmente, mucho valor, sí. Y para pintar de esa forma en la cual yo pinto, que el cuadro se desarrolla en pocas horas, ¿no? Que puede ser, puede rondar lo milagroso y puede rondar el desastre más espantoso, ¿no? Hay que tener mucho valor y una grandes dosis de frescura, de inocencia. Pero por supuesto guardando ese pozo cultural que está latente en todos nosotros. Porque sin ese pozo cultural, yo creo que aquello que surge, a pesar de la voluntad, es decir, de la valentía, ¿no? Y a pesar de la inocencia, es decir, de la frescura o de espontaneidad, no es válido. Muchas gracias, Antonio, por tu tiempo. Gracias. En Cuenca, España, Silvia Lemus.